Números 31. Venganza de Israel contra Madián, dice así el texto. Y vamos a darle lectura. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Voy a hacer parada y voy a comentarlo así se hace un poco más ameno. Parece que es una de las últimas misiones que Dios le dio a Moisés. Dice: haz esto y después, dice, será recogido a tu pueblo. Dice: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. ¿Qué les habían hecho los madianitas a los israelitas? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? No dejar de pasar por el territorio. ¿Os acordáis, además de Baal, de Balaam? ¿Suena Balaam? Entonces, lo de la burra, y todo el mundo se acuerda de lo de la burra, ¿verdad? Bueno, ellos querían maldecirles y en vista de que este profeta no fue capaz de maldecirles, se les ocurrió otra forma de maldecirles. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Así que dice: 1000 de cada tribu, versículo 4, de todas las tribus de Israel, de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Los israelitas estuvieron encandilados por las chicas madianitas. ¿Sabéis cuál es el problema de las chicas madianitas? Aparte que eran un poco frescas, eran idólatras. Entonces, una cosa como llevaba a la otra, ¿no? Primero los seducían y luego los llevaban a adorar a Baal Peor. Baal Peor era uno de los Baales de esa tierra. No es que hubiera un Baal mejor. Baal Peor, no. Baal Peor era el ídolo de ahí. Moisés dio orden de que mataran a los príncipes del pueblo, porque esto era un pecado que estaban cometiendo principalmente los líderes. Pero no se atrevieron a hacerlo hasta que llegó el hijo del sacerdote, el sumo sacerdote, y mató a uno de los príncipes que estaba fornicando con una de las madianitas, y cesó la mortandad. Murieron 24.000 personas. Entonces, este Finés llegó a ser uno de los héroes de Israel, porque fue el que fue capaz de frenar esa mortandad. El sacerdote no podía ir a la guerra, ¿no? El sacerdote le hacía porque los sacerdotes no podían tomar contacto con la muerte. El sacerdote no podía tocar un muerto. Y, en fin, ir a la guerra suponía tocar muertos o incluso convertirlos a los vivos en muertos. Pero sí él fue el hijo, ¿no? Con los vasos del santuario. Dice: y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Es decir, ya se exterminaron a los reyes, a los 5 reyes madianitas. Dice: Evi, Requem, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Este es el Balaam de la burra. Pues en esta batalla acabaron con él. No era un buen tipo, ¿eh? Aunque la historia se cuenta en la escuela dominical como algo simpático y tal, este era un enemigo de Israel. Dice: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Un momento. ¿No dijo Moisés que acabaran con todos? ¿Y a quiénes se quedaron? A las sexys y bellas chicas madianitas. Vaya, hombre, podía haber dejado a los tíos mayores de 50 años. No, dejaron a las sexys y bellas madianitas. ¿Por qué? Imaginaros por qué, ¿no? Dice: e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar. Cuidado con Moisés, que aquí viene Moisés. Dice: y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento, y se enojó Moisés. Menos mal que Israel tenía a Moisés, era la voz de su conciencia. Estos venían contentos de la guerra, del botín y de las chicas que traían. Dice: y se enojó Moisés
Esto de se enojó Moisés es otra parte importante de la Biblia, porque Moisés era difícil de enfadar. Dice la Biblia que era muy difícil. O sea, si tú querías enfadar a alguien, tenías un gran trabajo con Moisés porque era de los difíciles de enfadar. Y aquí se enfadó bastante. Dice, se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Esto no viene en la Biblia, ¿eh? Esto, si buscáis vuestras notas, si buscáis en la Biblia, el consejo de Balaam al rey Balac de decir: mira, como no hay forma de maldecirlo, vamos a mandarle a las chicas, vamos a mandar un ejército de mujeres, guapas, hermosas y lozanas, y en cuanto las encandilen, tal. Eso no viene en el relato, pero viene en otras partes de Números, o sea, y lo sabemos por textos como este. Es decir, es que murieron 24.000 personas por culpa de la idea de Balaam. 24.000 personas en muy, muy poco tiempo. Entonces dice el 17, dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Las que habían conocido varón carnalmente eran culpables de haber fornicado con los israelitas. Dice: pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y el séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis a todo vestido, toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Bueno, Dios dijo que su pueblo debía ser un pueblo santo. Y por lo tanto tenían ceremonialmente que estar limpios para entrar en el campamento. ¿Por qué el campamento era un lugar santo? ¿Sabéis por qué? ¿Qué había dentro del campamento? Justo en el centro estaba ¿el qué? El tabernáculo de reunión, y ahí estaba el arca. Entonces, tú no podías entrar en el campamento de cualquier manera, así que tenían que ceremonialmente limpiarse. Dice: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente, el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios. Y después, entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 500, uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675.000 ovejas, 72.000 bueyes y 61.000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32.000. Y la mitad de la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337.500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36.000. Y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30.500. Y de ellos el tributo para Jehová, 71. Y de las personas, 16.000. Y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. ¿Te despierto, sí? ¿Sí? Esto es importante también, ¿eh? Estas son las ofrendas. Esto ya... Pero es importante aquí reflejar las ofrendas que se hicieron. Dice: y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés, y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue, de las ovejas, 337.500, de los bueyes 36.000, de los asnos 30.500 y de las personas 16.000.
de la mitad pues para los hijos de Israel. Tomó Moisés 1 de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Importante, esto es interesante. De las 12.000 personas que fueron a la guerra, ¿sabéis cuántas murieron de los israelitas? Ninguno. Esto ya es notable. Esto es notable. Los críticos de la Biblia dicen, bueno, por favor, esto es imposible. Pero esto es notable. Y ellos se lo dicen a Moisés. Dicen, mira, es que no ha muerto nadie. Así que queremos hacer una ofrenda especial. Aparte de todo lo que tienen del botín que tenían que repartir, vamos a hacer una ofrenda especial por pura gratitud a Dios. Dice, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. Esto era voluntario, ¿no? No estaban obligados, digamos, por decirlo así, por el mandamiento de Moisés. Pero querían hacerlo. Deseaban hacerlo. Dice, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y las centenas. Fue 16.750 siclos. Todo esto fue a parar ahí al tabernáculo. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron, ¿a dónde? Al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Un acto generoso y noble que ellos desean hacer. Muy bien, pues vamos a ir recordando esto. Antes de nada, recordar una cosa muy importante. En Números 24, eso no sería mala idea para la célula que os leáis otra vez Números 24, que es la historia de Balac, diciéndole a Balaam, oye, maldíceme al pueblo de Israel porque son peligrosos, pero si tú los maldices, pues Dios los va a castigar. Y varios intentos y no fallaron. Pero lo curioso es que, mirad, id para atrás, Números 24. Números 23, dice, Balaam bendice a Israel. Números 24, el rey se enfada. Números 24 al final, Balaam hace una profecía sobre Israel. Y números 25. Entre números 24 y números 25 falta una historia. Porque dice en números 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pero esto no fue así, dijeron, venga, vamos a buscar moabitas para estar con ellas. No. Balaam le dice al rey, mira, vamos a hacer una estrategia, vamos a maldecir a Israel. Pero ¿cuál es la única forma de maldecir a Israel? Que pequen. Y cuando pequen, Dios los castigará. Así que dice en Apocalipsis 2.14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice Dios Jesucristo contra una iglesia, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y en Apocalipsis se habla de la doctrina de Balaam. ¿Sabéis cuál es la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a Balac, al rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por cierto, idolatría y fornicación van de la mano. En el Antiguo Testamento, la idolatría era un culto muy atractivo, sobre todo para los hombres, porque implicaba desmadre y fornicación. Y de hecho, muchos templos se dedicaban a eso. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres madianitas? Pues fueron al campamento, los sedujeron y cometieron idolatría. En los versículos 15 y 16 de nuestro texto, de Números 31, dice Moisés, pero ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? ¿Cómo se os ocurre? Dice, ¿no acordáis que por culpa de ellas fue por quienes vino la mortandad a Israel? Y aquí vemos que a veces siempre nos reservamos de todos nuestros pecados uno, que es el que atesoramos y al que no queremos renunciar. Y ellos se habían atesorado de todas las cosas que podían hacer, pues una a la que no querían renunciar bajo ningún concepto. Por cierto, para los críticos de la Biblia, muchos críticos de la Biblia dicen, un momento, ¿dice Números 31 que Israel exterminó a Madián?
¿Y por qué en el resto de la Biblia aparecen madianitas por todos lados? ¿No lo habían matado a todos? ¿Cómo es eso? Entonces la Biblia se contradice, porque si aquí dice que han matado a todos los madianitas, y luego resulta que había madianitas por todos lados, bueno, el problema de los madianitas es que estaban en una zona, pero luego aparte había madianitas por todos lados, estaban diseminados por Canaán. Entonces, aunque mataron a la población que estaba ahí, y ahí cumplieron fielmente, bueno, por parte más bien, lo que Dios había dicho, pero quedaban por ahí tribus y familias madianitas que estaban esparcidas. Vamos con el primer punto que tenéis en vuestras notas. Un Dios santo y justo. Un Dios santo y justo. Parece violento este texto. Yo que me meto por internet en los foros de ateos y de gente crítica, una de las cosas que siempre dicen los enemigos del cristianismo o aquellos a los que no les caemos muy simpáticos es que qué barbaridad, que cuánta muerte, cuánta matanza gratuita. Y nos puede parecer violento, pero es que lo es. Y os digo una cosa, esto no podemos rebajarlo y decir, no, pero podemos explicar el contexto y podemos explicar las razones, pero aún así, al hombre y a la mujer que no tienen a Dios, esto les parece como que muy tajante. Israel no entró en la tierra prometida con canciones y tocando la pandereta. Entraron a golpe de espada. Y esto entraron a golpe de espada porque muchísimos años atrás, cuando Abraham estaba en esa zona, Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a dar toda esta tierra. Y dice, pero todavía no. ¿Por qué no? Y dice en Génesis 15, dice, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Es decir, en esa zona donde Abraham estaba morando en tiendas, fijaros el papelón de Abraham, Dios le saca de Ur de los Caldeos, que es como decir, en el quinto pimiento, y le dice, te voy a dar una tierra. Y dice, pero todavía no. Vas a vivir aquí en tiendas, pero no te lo voy a dar porque todavía aquí vive una gente que es mala con ganas, pero mala, ¿eh? Pero Dios dice, por decirlo así, yo que soy paciente, voy a esperar a que llegue al colmo. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es llegar al colmo? Porque la gente de esa época ya eran bestias. Pero llegar al colmo, Dios castigó Sodoma y Gomorra, pero cuando llegó al colmo aquello, al colmo de que si estabas en la plaza de una ciudad, o te metías en una casa o te violaban los hombres. Esto viene de la Biblia, no me lo he inventado yo. Entonces, Dios es paciente con las naciones que había en aquella zona y que Israel iba a arrebatar y las iba a tomar como tierra. Pero es que eran gente que habían llegado al colmo de la maldad. Y esto nos enseña una cosa sobre Dios. Nos enseña dos cosas. Primero, que Dios es paciente. O sea, Dios al que hace mal no lo extermina o lo fulmina de manera inmediata. Pero que Dios es paciente. Y Dios espera que la gente se arrepienta. Espera. Por cierto, mientras está esperando, la gente clama, ¿pero por qué hay sufrimiento en este mundo? Si existe Dios, ¿por qué Dios no hace nada? Un momento, Dios está siendo paciente. Si no fuera paciente, tú mismo morirías. Porque es que tú también eres culpable. Una cosa, la paciencia de Dios. Dos cosas, el juicio de Dios. La paciencia de Dios no es ilimitada. La gente que habla de Dios piensa que sí, que Dios es paciente. No, Dios tiene una paciencia limitada y cuando llega al límite de su paciencia, Dios ejecuta el juicio. Dice Romanos 2:4, dice, o menosprecias de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios te da tiempo para arrepentirte, o sea, si Dios te está dando tiempo, ese tiempo es para que tú te arrepientas. Ahora, durante ese tiempo, mucha gente se pregunta, ¿por qué está pasando en el mundo lo que está pasando? ¿Por qué están ocurriendo no hay palabras para describir las cosas que están ocurriendo en el mundo, las barbaridades? Bueno, esto es parte de la manifestación de Dios, de su paciencia y de su juicio. Ahora, la gran pregunta que hace el hombre y la mujer de hoy en día ¿es posible que un Dios de amor sea capaz de exterminar naciones y de matar gente? Sí. Y es que el concepto de Dios de la gente que la gente tiene de Dios hoy en día es el concepto de, no sé, Papá Noel,
alguien feliz, bueno y quizás no demasiado inteligente, que aguanta de todo porque es bueno. Hay un libro que está recomendando Jorge, que es este. Le he dicho que le iba a hacer publicidad. Digo, así ya no lo haces tú luego. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Os lo recomiendo, El asombro del perdón. De hecho, este ejemplar no era para mí. Era para regalarlo a una familia que queremos regalárselo y me lo he leído. Mari me ha dicho, oye, que esto era para regalárselo a unos amigos. Bueno, ya se lo vamos a regalar a otros amigos. Pero mirad, en la página 20 dice esto. Esto es muy interesante. Dice, os he puesto la cita en vuestras notas. Dice, si nuestros antepasados temblaban ante la posibilidad del juicio de Dios, hoy no piensan en él así ni los viejos. O sea, ya ni los viejos hoy piensan que Dios sea capaz de juzgar a la gente. Dice, por eso cuando decimos que Dios es amor, no nos engañemos. Lo que la gente piensa es que si realmente existe Dios, será alguien totalmente inofensivo. Alguien a quien no podemos temer, porque no haría daño ni a una mosca. Pero este es el concepto de Dios que tiene la gente hoy en día. Dios es bueno, pero inofensivo. Y no hace daño ni una mosca. Dice, es como un muñeco de peluche. Es suave y entrañable, que da valor y confianza a la vida, pero que no supone ningún peligro. Es decir, ¿Dios qué es? Pues alguien al que clamar cuando te duele la cabeza o cuando no encuentras las llaves del coche. Pero ya está. Ahora, yo me pregunto una cosa. La misma gente que tiene ese concepto de Dios, de que es bueno, de que es un osito de peluche, de que es el amigo que necesitas cuando quieres que alguien te abrace, en fin, yo creo que Dios es bueno y bondadoso, no hay duda, pero que reducir a Dios a solo la parte cálida de simpatía, amor y felicidad, eso no es Dios, eso es, pues como dice aquí José de Segovia en su libro, un osito de peluche, no es Dios. Porque luego la misma gente, cuando ocurren desgracias como maldades como están ocurriendo, la gente se pregunta, ¿y por qué Dios no hace nada? Yo, de verdad, me indigna mucho y pienso en las barbaridades que ocurren en este mundo. Las mutilaciones de chicas, la prostitución de menores en Tailandia, lo que pasa en Sudán, donde utilizaban la violación como arma de guerra. Esto es una atrocidad. O sea, que se metan en una ciudad violando a la mujer como arma de guerra, o sea, para desmoralizarte, hundirte. En Ruanda, con el dinero que les dio el Fondo Monetario Internacional, claro, lo malversaron y tal, pero mataron a 1 millón de personas. Por supuesto, esto no sale en las noticias. Y ahora, tú piensas en todas las personas, las mujeres violadas, las niñas mutiladas y prostituidas, los hombres que se han quedado sin familia, y toda esa gente clamando a Dios. Clamando a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada, Dios? ¿Existe Dios? Y ahora llega, por decirlo así, el Panolis de Occidente y dice, no, pero es que Dios es amor, Dios no castiga a nadie. Mira, si Dios es así, esa especie de osito de peluche que no mata ni una mosca, yo no quiero saber nada de ese Dios, porque no hay justicia en él. Lo que dice la Biblia es que Dios sí es justo, es paciente y bueno, pero es justo, y no va a dar por inocente al culpable. Y las atrocidades que se están cometiendo en este mundo, si la gente no se arrepiente y cree en Jesucristo, pagarán por ellas. Dice la Biblia, los pecados de los hombres se hacen patentes antes de que vengan, algunos pecados se hacen patentes antes de que vengan a juicio, dice, pero a otros les alcanzan después. Es decir, o en esta vida o en la otra pagarás por lo que estás haciendo. Y si Dios merece la pena ser adorado, creído y temido, es porque es un Dios que no solo es bueno y paciente, sino es un Dios que castiga y hace justicia. ¿Entendéis lo que digo? Es que no tiene sentido, es que la tontería del Dios de amor, del osito de peluche, ni se sostiene intelectualmente, ni es un consuelo, porque luego cuando nosotros nos hacen pupita, cuando nos hacen daño, clamamos a un Dios para que haga justicia. Pero luego cuando decimos, no, es que hay gente en el infierno, y tú, bueno, ¿tú no querías justicia, amigo? Entonces, Números 31 habla de algo muy serio, como es el exterminio de una nación. Pero dice Génesis 15 que era una nación, no solo los amorreos, sino toda la zona de gente que su maldad había llegado al colmo. Aplicaciones.
Pues de aquí vamos a sacar varias aplicaciones. Primero, Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Romanos 2:4. El tiempo pasa y nuestras vidas siguen. Y si no conoces a Dios y vives al margen de Dios, que sepas que el tiempo que estás viviendo es tiempo prestado. Y como creyentes, también Dios desea que el tiempo que estamos viviendo aquí lo entreguemos totalmente a Él. Y que vamos a dar cuenta de nuestros actos. Vamos a dar cuenta de nuestros actos. Y que la salvación no viene por ir a una iglesia. La salvación viene por creer, por identificarte, por recibir. Yo me pregunto cuánta gente de la que va a la iglesia es creyente de verdad. Me lo pregunto a nivel general, no estoy pensando en nadie en particular, pero me pregunto cuánta gente de la que cree que es creyente, pero vive una doble vida. Y a ver, y yo aquí no hablo, aquí cuando digo estas cosas, alguno piensa, no, todos cometemos pecados con más cosas de las que nos avergonzamos. No, yo hablo del hipócrita. El hipócrita que consciente de que vive una doble vida, se hace pasar por cristiano. Yo me pregunto cuánta paciencia estamos agotando. Cuando los generales entraban en Roma, los generales victoriosos entraban en Roma, se acercaban a ellos y les decían, general, recuerda que has de morir, memento mori, recuerda que has de morir. Y eso se lo decían a los generales que entraban victoriosos para que no se pasaran de vanidosos y de orgullosos. Pero en Roma había una esclava cristiana que le decía a su amo Felipe todos los días le decía lo mismo, por las mañanas, Felipe, recuerda que has de morir. Esto es interesante porque la vida se nos escapa entre los dedos, se nos va y vamos a morir. Y Dios está siendo muy paciente con nosotros. ¿Cuánto tiempo te va a estar dando Dios? ¿10 años, 15, 20, 30, 40, 70? Las cosas que estamos escuchando, los que vamos a la iglesia y aún no hemos conocido al Señor, eso también es una manifestación del amor del Señor. Dios te está dando tiempo y estás escuchando cosas que hay gente que deseó escucharlas incluso toda su vida y tú las estás escuchando para que te arrepientas. El mensaje de la Biblia es urgente. Nos recuerda que el tiempo se acaba, que la paciencia de Dios no es infinita y que Dios es un juez que va a examinar nuestras vidas. Siguiente punto, la obediencia incompleta y la necesidad de recapacitar. Mirad, ¿sabéis qué? Dice la Biblia que el corazón es más engañoso que cualquier cosa. Esto es una verdad como la copa de un pino. ¿Cómo nos engañamos? Yo me acuerdo que tenía un amigo en el instituto que decía que estaba al régimen. Este tío, Pedro Rabanera Gallego, esto lo tendré que quitar de internet porque luego estas cosas... Este tipo hacía judo, era un tipo colosal, enorme, era una montaña humana. Él me dijo a mí que una vez se montó en una báscula, esto es verdad, se montó en una báscula y la báscula dio este mensaje. Por favor, bájese uno de los dos. Yo no me lo creía, pero el tío dice que es verdad, que se montó en una báscula y digo, bájese uno de los dos. Y este me decía, Julio, estoy de régimen. Y digo, ¿qué has desayunado esta mañana? Y me decía, me he comido una avena es un pan, aquí en Sevilla le llaman viena a los bollos, a los pan, aquí a los bollos le llamáis a los bollos dulces, pero bueno, con 2 pechugas de pollo. O sea, no te había comido 2 pechugas de pollo en un pan. Y yo decía, ¿pero qué régimen es ese? Y me dice, no, es que el pollo es adelgazante. Y dice la Biblia, el corazón es más engañoso que cualquier cosa, es verdad. Tú te inventas razones y te las crees. Y aquí hay varias razones que incluso los cristianos nos inventamos razones y nos las creemos, nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la obediencia incompleta. ¿Qué es lo que pasó aquí? Moisés le dice, oye, id contra Madián, acabar con ellos. Y ellos acaban con todo, menos con las chicas. Y dicen, hemos obedecido al Señor. Y a veces nosotros pensamos lo mismo. Si obedezco a Dios el 90%, oye, ya soy de los cristianos lo mejor, porque obedezco el 90%. Y tú, el 10% te lo reservas. Obedezco a Dios el 90%. En la iglesia soy un santo, pero en casa soy un demonio. Obedezco a Dios el 90%. En la iglesia y con mis amigos soy maravilloso, pero en el trabajo soy un tramposo. Soy un tramposo. Y miento, como todo el mundo miente. Eso no es obediencia completa.
Y Dios quiere la obediencia completa. Ellos habían obedecido al 90%, habían dejado a las chicas. Y a veces, y otras veces, otra forma de autoengaño es inventarnos excepciones. Excepciones. Yo que estoy mucho tiempo con jóvenes, cuando hablamos de noviazgo, sexualidad y este tipo de cosas, les pido que me hagan preguntas anónimas, ¿no? Escriben un papelito y entonces escriben preguntas anónimas. Y hay un tipo de pregunta que me repatea el hígado. Y es la pregunta que empieza, ¿hay alguna excepción, no sé qué, no sé cuánto? No. No. Nos pasamos la vida como cristianos como si fuéramos fariseos legalistas diciendo, no, pero hay algún caso, una excepción por aquí, por allá, y qué casualidad, amigo, se aplica a mí. Eso no es espiritual, ni es cristiano, ni es nada. Cuando tú te preguntas, ¿hay alguna excepción? La respuesta va a ser no. Va a ser no. ¿Permites en tu vida algo que está dañándote espiritualmente, algún estorbo, algún lastre? Hay cosas en nuestra vida que nos dañan espiritualmente y nos permiten avanzar. Yo pienso mucho como marido, y cuando leo la Biblia la leo como trabajador, como marido, como pastor y como muchas cosas. Pero como marido, cuando leo la Biblia, dice la Biblia, maridos, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil, que son correderas de la gracia de la vida, y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que me dice la Biblia a mí, oye Julio, tú que eres tan cristiano y tan bueno y tan santo, ten cuidado como tratas a tu mujer, porque como la trates mal, como seas desconsiderado, faltón, no la respetes, tus oraciones rebotan en el techo y te caen encima. Tus oraciones tienen estorbo, no funcionan. Entonces, si yo trato a mi mujer mal, eso es un estorbo espiritual. Yo no puedo crecer espiritualmente, mi relación con el Señor se vuelve algo soso, la lectura de la Biblia me resulta insoportable, ir a las reuniones y madrugar me parece una carga enorme y el ministerio ni te digo. Y yo me pregunto, con cuántas cosas estamos cargando a nuestras espaldas? Desobediencia, pecado, rebelión, indiferencia, excusas. ¿Hay alguna excepción, puntos suspensivos, lo que sea, que realmente nos impiden avanzar? Por culpa de las mujeres madianitas y de su seducción, murieron 24.000 personas. Y es que estas cosas con las que cargamos en secreto nos hacen mucho daño. Nos impiden disfrutar y heredar las promesas de Dios. A veces me pregunto, muchas veces estamos lidiando con la vida cristiana y pensando, la vida cristiana es durísima. Parece que hay algunas personas que les va súper bien, pero nosotros estamos durando. Mira, mientras más, con más que pecado estés cargando y más cositas estamos ocultando a Dios, más difícil nos va a ser la vida cristiana. No vamos a disfrutar de Dios, de su presencia, de las reuniones, de la palabra, de la amistad con los hermanos. No vamos a disfrutar de nada, porque estamos guardando cosas que son un estorbo. Nos alejan de Dios, deshazte de ellas. Otra cosa, el pecado de no reflexionar. No sé si os acordáis de aquellas charlas que nos dio Gabriel hace ya en Agua Viva, y con eso os digo todo. Pues una de las cosas que decía Gabriel es el cristianismo es una actividad para gente pensante, que gente que piensa. Y muchas veces uno de nuestros pecados es no reflexionar, es lanzarnos a actuar. En Cartas del Diablo a su sobrino, ese libro tan interesante, es un demonio, es un libro de ficción, pero que tiene verdades espirituales muy interesantes. Un demonio veterano instruye a un demonio nómato cómo puede tentar a un nuevo cristiano. Y entonces le dice el demonio veterano, mira, una cosa que tienes que tener mucho cuidado, que no piense, porque como se ponga a decirte, no, espérate un momento, tengo que pensar si lo que me ofrece... No, como se ponga a pensar, la has fastidiado. Porque cuando un cristiano se pone a reflexionar si lo que tiene que hacer es... No, entonces tú lo que tienes que hacer es impulsarle a actuar rápido. Y esta falta de reflexión, esa prisa que tenemos, y a veces nosotros mismos lo sabemos, que como te sientes a pensar, no vas a meter la pata, no vas a perder los nervios, no vas a enfadarte, no vas a mentir, no vas a ser un cobarde, no vas a hacer un montón de cosas. Como te sientes a pensar, no vas a obrar. Y nosotros a veces mismos nos ponemos la mano en los ojos y tiramos para adelante.
Preferimos no pensar. Esto es como las técnicas de venta que ya salen en la tele, ¿no? Le vendemos la máquina de adelgazar Liquamaster. Tenemos 25 unidades a precio rebajado, pero cómpralo ya. No, es que voy a pensar, voy a hablar con mi mujer a ver si me deja, no, voy a pensarme si me hace falta, voy a mirar otra. No, cómpralo ya. O sea, están a precio rebajado y las primeras 50 llamadas van a recibir un regalo. Pero ya. ¿Y te invitan a qué? A que no pienses, que cojas el teléfono, que llames y que compres. Bueno, pues el diablo hace igual, hace igual. Cristiano, no pienses, porque como pienses, me voy al paro. Como pienses, no metes la pata. La reflexión y la santidad, yo creo, esto es una opinión muy personal, pero que la reflexión y la santidad van juntas. Pensad, los puritanos, estos creyentes ingleses, en medio de gran persecución, había algunos como John Owen que hacían cada día un examen de conciencia por escrito a Dios, pensando en el día y dónde habían fallado, cómo podían haber hecho las cosas mejor. Pura reflexión, pura reflexión. Reflexiona mientras está a tiempo. Aquí Moisés sale a los capitanes y les dice, ¿pero vosotros habéis pensado qué habéis hecho? Moisés es la voz de la conciencia. Es la voz de la conciencia. ¿Vosotros sabéis qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo se os ocurre? Yo no sé cuántos Moisés tienes en tu vida, pero es importante tener algún Moisés en tu vida. Alguien que te dice, te estás metiendo la pata, te estás engañando a ti mismo. La palabra de Dios es nuestro Moisés, el que nos guía y nos dice por dónde. Pero también es bueno que contemos con hermanos y hermanas espirituales y que nos ayuden a tomar decisiones. El problema es que a veces buscamos a los hermanos o a las hermanas que sabemos, como ya sabemos qué es lo que nos va a decir cada uno, pues se lo preguntamos a fulanito porque nos da miedo la respuesta que nos pueda dar otro. Y es importante tomar consejo de gente que nos quiere, pero que nos va a decir cosas que no nos gustan. A veces tenemos que tomar una decisión drástica, y yo creo que es lo que tenemos que tomar aquí. Sobre todo cuando llevamos tiempo luchando contra algo. Tomar una decisión drástica, ponerle fin. Una decisión que implica cortar totalmente con aquello que nos hace daño. En este caso eran las madianitas. Y no había soluciones a medias. No era, bueno, vamos a deportarlas. No, Dios les dice cortar de raíz con un problema que ellos tenían. Y a veces tenemos que tomar decisiones drásticas. Dolorosas, drásticas, pero que es lo que más nos conviene. En los versículos 24 y siguientes habla de la purificación de los soldados, ¿no? Habían tenido contacto con la muerte, y dice el versículo 24, y en el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios. Después podréis entrar en el campamento. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nosotros también tenemos una promesa. No es Canaán, son cielos nuevos y tierra nueva, son una herencia en los cielos. Dice, como tienes tales promesas, te tienes que limpiar. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el caso de ellos era una limpieza ceremonial, lavarse, que los metales pasaran por fuego, había dos cosas. Si no se quema, que pase por fuego, y si se quema, con agua, lavarlo todo ellos mismos 7 días y luego podían entrar en el campamento. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros, nos dice, mira, tú vas de camino a heredar las promesas. Cada cristiano va de camino a su verdadero hogar, su verdadero país, su verdadera patria, su verdadero reino. Y mientras vamos de camino a ese reino tenemos que ir limpiándonos, irnos preparando. Igual que estos soldados iban a entrar en el campamento y tenían que purificarse, y ellos también iban a entrar en Canaán y iban a purificarse, nosotros tenemos que andar cada día buscando la limpieza. Ahora, ¿dónde podemos limpiarnos? ¿Se refiere a la limpieza del cristiano? Me parece muy bien, los cristianos tenemos que ir limpios, aseados, perfumados. No, se refiere a otro tipo de limpieza. Mirad lo que dice Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es la mente. Es la mente. Lo que se ensucia, ¿qué es? La mente. Las manos se ensucian, pero las puedes lavar y quedan limpias. Pero lo que más se nos ensucia es la mente. Y no podemos vivir continuamente en un campamento cristiano, en un retiro cristiano. No podemos tener reuniones todos los días.
ni vivir rodeados de cristianos. Muchos de vosotros, pues no solo es que no viváis rodeados de cristianos, es que en vuestra casa sois el único cristiano. Y estamos escuchando tonterías, conversaciones. A veces tienes que poner hasta ver la tele porque está tu marido viendo un programa que es una tontería, donde están discutiendo gente que no tiene oficio ni beneficio y están diciendo tonterías. Y tienes que estar ahí y tienes que escucharlo. Y nos arrastran. Y sales por la mañana, habiendo hecho tu devocional, y cuando llegas por la noche, no estás igual que cuando saliste. O sales el domingo con unos propósitos maravillosos y en la Santa Cena le dijiste al Señor, mira Señor, ya esta semana voy a hacer las cosas de otra manera. Y cuando llega el martes, esos propósitos están deshechos. Tenemos que lavarnos, pero lavarnos la mente. ¿Y cómo se lava uno la mente? Con la palabra de Dios, y tener nuestro tiempo con el Señor, buscar la palabra, el agua que nos limpia, refrescar el deseo de Dios, de estar cerca de Dios. Eso debe ser algo diario. Es más, yo digo una cosa, lo hemos dicho otras veces, el cristianismo es imposible si no tienes tiempo con Dios cada día. Yo ya no digo casi difícil, es casi imposible. Si no estás buscando a Dios cada día, ¿cómo se sustenta? Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ese es el que tiene fruto y el que tiene vida. Necesitamos con desesperación buscar la limpieza y la santidad, como sea. Y por último, una ofrenda de gratitud. Nos llama la atención el versículo 50, ¿no? Cuando lo hemos leído. Ellos hacen una ofrenda, los soldados, los que habían ido a la guerra, por una razón. O sea, esta es una ofrenda adicional, además de todo lo que Moisés le había ordenado, de que de cada 500 dieran uno, a los levitas otra parte. Ellos dicen, y aparte de todo eso, nosotros queremos dar más al Señor. ¿Por qué? Porque nos ha salvado la vida. Nadie ha muerto. Esto es algo milagroso. O sea, que tú vayas a la guerra y que no muera nadie, esto es único. Así que la mitad del botín es para los soldados, la mitad para el pueblo. 1 de cada 500 animales lo pagan como tributo a Dios, pero ellos además añaden mucho más. Y mirad cómo funciona la ofrenda. Funciona igual que en la iglesia. Tú no le das dinero, tú no das en la ofrenda para que Dios te bendiga. Tú das porque Dios te ha bendecido. Dios les guarda a ellos y en consecuencia ellos ofrendan. No lo hacen al revés, en plan, bueno, vamos a hacer una ofrenda para que no muera nadie. No. Suele ser al revés. Primero, Dios es fiel y luego nosotros decimos, Señor, tú has sido fiel y yo humildemente y con mis recursos quiero ser fiel contigo. Ojalá pudiéramos obrar así en todo, con gratitud. Cuando dice Pablo, mira, tenéis que dar la ofrenda, pero tenéis que darla no con sentido de la necesidad de, bueno, toca la ofrenda. No, dice Pablo, por el Espíritu Santo, dice, tenéis que hacerla con gratitud, una actitud agradecida, contentos con Dios, contentos con lo que ha hecho en vuestras vidas, contentos con lo poco que tienes o con lo mucho que tienes, contento con la familia que ha tocado, pero sobre todo contento con la salvación, con las promesas, con la paz que Él te ha dado, con lo que te ha perdonado, contento con todas esas cosas. Y que en todo tengamos gratitud. Cuando no tenemos gratitud, nos marchitamos. Y vamos por la vida con mentalidad de cliente. Aquí yo necesito un servicio, el cliente soy yo tengo la razón, Señor, esmérate. Y no es así. No es así. En conclusión, hemos visto en Números 31 que tenemos un Dios santo, que no da por inocente al culpable, que tiene mucha paciencia, una paciencia enorme. Para algunos de los que hoy en día en este planeta Tierra están sufriendo las atrocidades de sus propios compañeros seres humanos, demasiada paciencia, pero esa paciencia no es infinita. Y eso nosotros lo podemos trasladar a cada uno. Dios está teniendo tiempo conmigo para que me arrepienta, para que ande en limpieza. Que tenemos que ser reflexivos, no impulsivos. Cuando el diablo nos tienta y te dice, venga, ahora, es el momento. No, piensa, ser reflexivo. Reflexión y santidad van de la mano. Que tenemos que limpiar nuestra mente con la palabra de Dios.
y que no debemos perder ninguna ocasión para mostrarle al Señor gratitud. Amén. El Señor nos guíe.